Me acompaña ahora María Julia Poratelli, que es gerente de infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000. María Julia, gracias por sumarte a esta conversación. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias a ustedes. María Julia, bueno, la industria aeroportuaria también es una industria, como estábamos hablando nuestras dos anteriores expositoras, que eran del sector petrolero, aeroportuario, también es un rubro con mucha presencia masculina históricamente, ¿no? Digamos, desde pilotos para acá. ¿Cómo ha sido para vos poder crecer o desarrollarte en un ámbito como este? Bueno, la mayor parte de mi experiencia aeroportuaria sigue siendo en Aeropuertos Argentina 2000, Claro. que estoy desde el inicio de la concesión, y la evolución fue fantástica, muy notable. Nosotros tomamos los aeropuertos cuando estaban operados por la Fuerza Aérea, entonces Claro. El componente era todavía más masculino. Y bueno, tuvimos que operar 33 aeropuertos en tiempos récords y lo seguimos manejando hasta ahora, y ha habido un montón de políticas y novedades y formas de integrar que eran desconocidas anteriormente, ¿no? Claro. Así como un montón de temas también en sí de la infraestructura aeroportuaria que se modificó en los 30 años de la industria, también esa integración. Todas las tareas administrativas, demás, absolutamente no hay ninguna diferencia. Probablemente en algunas de las tareas más operativas, como en el servicio rampa, además, todavía falta, pero la empresa tiene muchas políticas de lograr esta mejora, ¿no? Y en un área como la tuya, que infraestructura también es un rubro donde hay un desempeño tradicionalmente de muchos hombres, masculinos, ingenieros. ¿Cómo se da un poco esa posibilidad de que, además, detrás tuyo, digamos, por decirlo así, puedan entrar más mujeres, más arquitectas, ingenieras? ¿Cómo lo estás viendo desde tu posición? Bueno, tradicionalmente la carrera de arquitectura tuvo muchas mujeres, siempre ingeniería menos, eso es cierto. De hecho, ingenieros aeronáuticos hay pocas mujeres, pero se promueve, hay becas para promover el estudio, becas para mujeres en carreras técnicas, pero es lo que, al estar tantos años también he visto todo ese cambio. Claro. Y es notable la diferencia. Hay programas, hay mucho apoyo. Yo en mi caso personal tuve muchísimo apoyo en el momento de la vida en que las mujeres, las que tienen familia propia, lo necesitan. Entonces ha sido muy fácil esa integración, ¿no? Claro. En el contexto completo de la vida profesional de una mujer, el tiempo que necesita ese apoyo es poco, en realidad, son pocos años que coinciden con los embarazos y los niños chicos. Y entonces el resto de la carrera, yo siempre digo, las empresas tienen que ver ese nivel de fidelidad que logran cuando apoyan a la mujer en ese periodo, porque para siempre hay una devolución increíble, porque después el resto de la vida, el resto de ese tiempo en la empresa, vos trabajás sin ninguna diferencia de ningún tipo, ¿no? Pasás a igualdad de condiciones. Lo que voy a destacar también es que a esta altura, que ya tus hijos son grandes, por decirlo así, la empresa te acompañó en un momento en donde tampoco era tan común generar ese tipo de prácticas. No. Porque hoy un poco creo que, no sé si podemos decir que forman parte del estándar, pero digo, claramente es un estándar aspiracional en donde uno dice, bueno, las compañías se esfuerzan por tener licencias extendidas, claro, por generar otro tipo de acompañamiento en esos momentos. Digo, bueno, en tu caso fue como, no sé si pioneros, pero digo, pero Aeropuertos lo contempló en un momento en donde tenía que crecer y expandirse, además. Y sí, mi hija mayor es del 2002, entonces realmente son un montón de años, y el apoyo fue increíble, realmente. Entonces pude lograr manejar, yo siempre digo que me sentía como un equilibrista chino con los palitos de las dos manos, y de un lado giran y giran los de la carrera profesional y seguir actualizándose y estudiando y trabajando, y en el otro la vida familiar, y los niños, tengo 3 que seguían viniendo, y en ese momento el apoyo de la empresa es fundamental, porque es esa flexibilidad de espacio, de tiempo, de ayuda de todo tipo. Y esto, que yo hablo de hace 20 años, ha ido mejorando con políticas directamente genéricas para las mujeres, o sea, ya pasar de la situación personal a cubrir esto, ¿no? Licencias pagas por más tiempo y demás. Entonces es notable. Después vos llegás, como preguntabas, a la vida ahora, donde
los palitos, los Sí, palitos girando. giran solos casi, Sí. porque vos podés soltar la mano y tenés todo funcionando. Sentís que, en general, yo por ejemplo le pregunto a mis hijos si les faltó mamá, y 3 adolescentes me miran y me dicen, no, no queremos No. mamá. No Tuvimos faltó, toda la cuota. ya está, Sí, ya claro. está. Y entonces yo siempre, a veces cuando tengo oportunidad de hablar con profesionales jóvenes de arquitectura y de otras carreras, hay un momento de la vida que recuperás tu ser. O sea, estos palillos giran y vos podés volver a las cosas que pospusiste, porque la realidad es que era demasiado. Yo volví al hockey, con lo que ahora tengo una fractura en el dedo, pero y leer y cosas que uno las va poniendo de lado porque tiene que hacer que esto funcione. Sí, digamos, creo que lo bueno es que hoy, cuando hablamos de que estas políticas forman un estándar, también asumen que, digamos, que la vida laboral y personal tienen que estar ya complementadas desde una etapa temprana, no que llegue cuando uno ya tiene menos energía Claro. y se quiebra más fácil, ¿no? María Julia, en tu caso, como arquitecta, ¿qué te gusta estar más en la planificación o te gusta más estar, digamos, en el campo, en la obra? Bueno, en realidad yo soy gerente de planificación y me gusta el diseño aeroportuario. Yo realmente hace muchos años ya que me dediqué a los aeropuertos, con lo que es una parte de la arquitectura diferente y tiene que ver con el predio completo. Trabajo mano a mano con los ingenieros, los que nosotros llamamos de lado aire, que son quienes se ocupan de tema específico de la parte aeronáutica del aeropuerto, generando los planes maestros de cada aeropuerto, o sea, desde las ubicaciones de pistas, rodajes, plataformas y demás. Y ya me encanta, me sigue encantando como el primer día, se aleja un poco de la arquitectura tradicional y es mucho trabajo de estudio y de escritorio, no hago mucho de campo, o sea, la obra sí, hay otras personas que se ocupan de la obra, que son hombres y mujeres también. Está bueno, creo que como ámbito de trabajo, que tu capacidad pueda ser también transmitida, ¿no? O sea, me parece que es un rubro donde no sé si hay muchos especialistas en Argentina, me imagino que pocos, para saber también que tenés esa posibilidad de decir, bueno, puede haber otra María Julia Poratelli que puedas crear dentro de tu lugar. ¿Qué soy arquitecta? Soy Arquitecta es una organización de mujeres arquitectas creada, se llama soyarquitecta.net, que se ocupan justamente es una carrera que tradicionalmente tuvo un componente muy grande de mujeres, pero no tan visibles. Incluso en el grupo ellas transmiten que hay estudios, muchos estudios famosos en el mundo de arquitectos que eran hombres y mujeres y realmente la cara visible era el hombre. De hecho había muchas parejas, hay muchos estudios famosos que trabajaban parejas y el nombre era el del hombre, que tiene que ver con la cultura y la historia del lugar que ocupó hombre y mujer todas las veces. Pero entonces hay muchas mujeres no visibles y los cargos, o sea, lo que la organización promueve es que estas mujeres lleguen a ser líderes. Claro. Entonces, si yo uso un ejemplo, ¿no? Si hay un componente, determinado porcentaje de mujeres en la carrera, en las cátedras de diseño de las universidades, tendría que ser representada de esa manera y no sucede. Entonces, esta agrupación está promoviendo el liderazgo de mujeres y eligen, otorgan premios todos los años y tuve la enorme felicidad que me eligieran como mención en la parte técnica, porque como digo, soy extremadamente técnica. Y es muy interesante, digo, para las mujeres que se acerquen a la red y participen. En el caso puntual de la arquitectura, no la conocía como iniciativa, así que me parece oportuno que la divulguemos, porque, como bien decís, es una profesión en donde hay una importantísima, me parece, presencia femenina, pero no siempre tan visible y reconocida. Cierto. Y en el caso, digamos, me gustaría hablar un poco de tu condición, hablando de liderazgo femenino, ¿cómo digamos, si te has sentido alguna barrera, no solamente para crecer, sino también para ejercerlo cuando tenés que tener hombres a cargo? O sea, en una profesión técnica, ¿no es cierto? A veces, así como hablábamos, no sé si escuchabas, pero bueno, en el caso de YPF, que también incorpora mecánicas, y a veces el cliente viene y dice, bueno, ¿y dónde está el mecánico que me va a atender? ¿A vos te ha costado desplegar o desarrollar tu trabajo, digamos, trabajando en un área, si querés, técnica, donde la mayoría de la presencia suele ser masculina?
No, yo creo que la Argentina, lo dijo recién también, está bastante avanzado el tema, no, no es como otros países. No tuve en forma puntual así ningún tipo de freno. Sí entiendo, los primeros años eran difíciles por el componente también, aparte militar, con lo que éramos civiles y mujeres. Claro. Entonces ahí se notó un poco más. También vino personal de la parte italiana de la empresa, de la SEA de Milán, que también era gente más, de alguna manera, menos moderna, podemos decir. Y alguna vez nos tuvimos que defender las mujeres. Pero, me gusta la expresión menos moderna, muy elegante. Sigo en contacto con algunos, entonces no quiero que nadie se sienta mal. Pero en realidad, por ejemplo, fue muy grato encontrar las ingenieras aeronáuticas, que sí era una profesión que eran muy pocas y está aumentando en ese aspecto. Debería aumentar aquí, ¿no? Pero bueno, sí, acá está aumentando. Sí, en la Universidad de La Plata, determinadas universidades que no es una carrera que tiene muchas universidades, el componente de mujeres es poco, pero está aumentando, por suerte. ¿Qué te ha pasado cuando, digamos, dentro de, aeropuertos también tiene concesiones fuera de Argentina? ¿Están también dentro de tu ámbito laboral? Sí. ¿Y qué te pasa cuando tenés esa interacción con los otros países en donde aeropuertos maneja concesiones? Bueno, en los países parecidos a la Argentina, donde realmente es más difícil notar esta diferencia, en países tal vez un poco más anticuados, hemos tenido esto. O sea, que vaya una representante mujer a hablar. Yo he ido en varias oportunidades. Aparte yo, de alguna manera, parte del trabajo es defender los estándares aeroportuarios con los gobiernos que suelen exigir un montón de infraestructura, y nosotros como empresa tenemos que decir, hacemos la infraestructura que hace falta, no podemos hacer de más, tampoco de menos, pero no de más. Entonces, en muchas oportunidades tuve que ir a discutir con los gobiernos. En mi caso puntual fue de Brasil, en Brasilia, y de Perú, en Lima. Es defensa de los proyectos que hacemos, ¿no? Un poco de... Y a veces ha resultado difícil. Yo cuento un ejemplo puntual, no estoy generalizando, pero que en Perú estaba con un hombre al lado y el funcionario no me miraba a mí en la cara y lo miraba al de al lado. Y yo hablaba y le contestaba al otro. O sea, esas pequeñas, son ejemplos, y desde ya que no es una generalización, pero a veces digo, wow, la barrera que se tiene que haber tenido que, en determinadas circunstancias, he tenido que mover una mujer en estas circunstancias para poder avanzar. Y para mí no es el caso de la Argentina. Solo un ejemplo tengo, que en una de las charlas que tuvimos con mujeres en el medio aeroportuario había una piloto de Aerolíneas Argentinas y las historias eran extraordinarias. Entonces yo a partir de ahí dije, yo no me puedo quejar de nada, porque las respuestas de ellas, eran 2 pilotos nada más, cuando ella empezó, y eran unas historias fantásticas desde asumir que no era la piloto, esa es la más, que no sabía estacionar el avión, sí. chiste que escucho de mi marido a menudo. Entonces hay profesiones que probablemente tuvieron más difíciil ocupar ese lugar. Conozco una persona ligada a mi familia que no es piloto en Argentina, sino en Chile, y bueno, he escuchado esas historias de verla entrar en la cabina y los pasajeros que dicen, ¿quién va a manejar? Como si no. Exacto. Bueno, espero que no se repitan acá porque... No, pero mejoramos muchísimo, o sea, se nota, año a año, nada que ver. Y se nota en las generaciones jóvenes. Yo tengo mis 3 hijos adolescentes, para ellos es impensable que tengan que elegir una carrera por algo o dejar de hacerla por otra cosa. O sea, no es un tema, tiene una amplitud mental que envidiable para algunos. ¿Te has dedicado a la docencia? Sí, me encantaría poder hacerlo más. Es un mercado muy chico. Hice un año entero de seminario para la tesis de arquitectos en la Ditela, que me dieron un premio que me puso muy contenta porque era una experiencia nueva y yo la expliqué con lo que me gusta el tema y después dije, bueno, votado por los alumnos fue muy, muy gratificante. Y después he dado también en colegios, los niños chiquititos, que son fantásticos, tienen 1er y 2.º grado y les explico cómo funcionan los aeropuertos. Es muy lindo. Es que me parece que en este sentido hay como que buscar, de alguna forma hay que poner palabras en personas, ¿no? Para que uno sienta que un rol como el tuyo puede ser ocupado por una mujer sin ningún tipo de problema, digamos, como decís hoy. Ningún chico lo va a pensar como, bueno, no es una carrera que hubieras podido elegir hace 30 años, sin embargo lo hiciste y llegaste a donde estás. Entonces está bueno que también se vea ese crecimiento y esa posibilidad. María Julia,
un gusto haber conversado Muchas gracias. con vos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vos. Gracias. Ya continuamos.